creo que ya vamos a empezar porque pues hay mucho que decir. Entonces, pues voy a empezar con un agradecimiento eh, pues a nombre del Departamento de Reflexión Interdisciplinaria de la Universidad Iberoamericana. Pues doy la más bienvenida al público en general y por supuesto a nuestros dos ponentes de hoy, eh, Alejandro Águila Tejada por un lado, Juan Leonardo Hipólito Méndez Sánchez por el otro. Eh, Son temas muy, muy interesantes que, bueno, ya hemos visto a lo largo de todo el día diferentes aproximaciones en torno al suicidio y pienso que las aportaciones de estos dos investigadores van a aportar todavía más de lo que ya llevamos en nuestro acervo. Me voy a presentar brevemente para, bueno, luego dar paso, por supuesto, a las semblanzas de estos dos académicos que, bueno, finalmente van a exponer sus perspectivas en torno al suicidio. Yo cursé mis estudios de licenciatura en la Universidad Iberoamericana, obteniendo el mejor promedio y la mención honorífica. Acredité la maestría en el doctorado en letras en la UNAM, también con mención honorífica, y he sido docente en ambas universidades mencionadas, tanto en la UNAM como en la Ibero. Organizo y coordino desde hace 5 años el seminario interdisciplinario sobre arte en la Universidad Iberoamericana y soy presidenta del Comité Académico del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, el CEDIJUM. Asimismo, soy vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Estudios en Estética, AMEST. Pues he publicado 8 libros, una serie de artículos también, capítulos de libros, y bueno, obtuve el reconocimiento al mérito universitario 2019 por mi sobresaliente trayectoria profesional en la Universidad Iberoamericana y soy acreedora de la medalla Ernesto Meneses Morales. Asimismo, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y bueno, ya no me voy a ampliar en mi propia presentación, porque ya sería así como muy pretencioso. Entonces, pues agradezco la presencia en esta mesa, tanto a los asistentes como a los ponentes. Y antes de comenzar, como lo han hecho durante todo el día, invito al público a plantear sus preguntas y comentarios por medio del chat. Y, por supuesto, no sé si ubican mi nombre, de manera privada para que esté dirigido, esté enfocada la pregunta directamente a mí y que yo la pueda manejar. Entonces, busquen mi nombre, Silvia Jamuy Sutton, y bueno, paso, por supuesto, a leer la semblanza de nuestro primer ponente, que bueno, es Juan Leonardo Hipólito Méndez Sánchez, que es licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, maestro en Filosofía por la Universidad Iberoamericana también, es doctor en Tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, decano de investigación del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, maestrante en Psicoterapia Integrativa Transpersonal, diplomado en Docencia Universitaria por la Universidad Iberoamericana, diplomado en Tanatología por el Centro de Tanatología y Terapia de Duelo. Trabaja como docente en la Universidad Autónoma Metropolitana, es profesor investigador en la licenciatura en Sociología y maestría en Planeación de la Educación en México. Esto en Ibero, Ciudad de México. También es profesor de asignatura en el Departamento de Filosofía y del Centro de Formación Humanista. El Seminario de Investigación 1 y 2 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
Trabaja también como coordinador de Sociología 2001-2003. Es profesor investigador en las licenciaturas en Relaciones Internacionales y en Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Mar, Campus Huatulco, y director fundador del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Es docente en la maestría y doctorado en tanatología del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y es decano de investigación desde el 2020 a la fecha. Bueno, desde abril, porque estamos en el 2020. Bueno, ha dado múltiples conferencias en diferentes foros e instituciones, ha tenido aproximadamente 47 exposiciones, ha escrito múltiples artículos, en total ha publicado 48 en revistas de la Universidad Iberoamericana, del Centro Tata Vasco y en el periódico El Financiero, entre otros. Asimismo, ha publicado libros con el sello de la Ibero. Por supuesto, es un honor tener a Juan Leonardo Hipólito aquí con nosotros y escuchar su propuesta, escuchar su perspectiva ante el suicidio. Muchísimas gracias, Leonardo. Pues te doy la palabra y pues adelante. Quiero nada más especificar que pues cada ponente va a contar con 35 minutos para que se pueda dar tiempo a preguntas y respuestas. Entonces, bueno, adelante, Leonardo. Muchas gracias por tu asistencia. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a la Universidad Iberoamericana por este espacio que nos abrió para poder reflexionar en torno a la prevención del suicidio. Es un trabajo que junto con Marian Serna, Lorena y el doctor Carlos Caudillo iniciamos el año pasado en la ENEP de Acatlán, justo también el Día de la Prevención Internacional del Suicidio, y ahora lo continuamos en la Iberoamericana con un apoyo invaluable de Alberto Segrera. Agradezco pues al centro, al Departamento de Reflexión Interdisciplinaria, la invitación, y ahora que se leía mi currículum, se leyó en presente. De verdad que no puedo hacer todo eso al mismo tiempo, ha sido un trabajo a lo largo de los últimos años. Hoy orgullosamente soy solo profesor de la Universidad Iberoamericana y orgullosamente profesor y decano del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Pues muchas gracias por la invitación y vamos a pasar al tema que nos ocupa. Solo por corroborar, ¿están viendo mi presentación? Gracias. Sí, gracias. El tema de la charla es vulnerabilidad y sentido de vida. Una visión del suicidio desde la tanatología. Esta quizás sea la diferencia con otros trabajos que ya han escuchado. En este caso vamos a estar haciendo énfasis en que probablemente la mejor prevención del suicidio se va a dar cuando nosotros logremos, en el caso que nos ocupa, que jóvenes universitarios puedan significar, resignificar, recuperar, construir un sentido de vida. Es decir, la propuesta es que no debemos esperar a que los jóvenes entren en una situación de vulnerabilidad para entonces empezar a preocuparnos, sino que previamente, dado que tenemos ese espacio dentro de las instituciones, dentro de las universidades, es en ese momento cuando tenemos que estar previendo el suicidio, pero no solamente el suicidio, sino que tendríamos que estar tratando de construir una vida diferente, un espacio de vida diferente para nuestros estudiantes. En el 2003 se establece por primera vez el Día Internacional para la Prevención del Suicidio y es auspiciado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, avalado
por la Organización Mundial de la Salud. Hablemos primero de vulnerabilidad. Obviamente, para hablar de vulnerabilidad, en el caso que nos ocupa, vamos a hablar de suicidio. Etimológicamente, suicidio se traduce como cortarse la vida a sí mismo. El utilizo decidium, el verbo significa cortar y darse muerte. Preferí anotar cortarse la vida a sí mismo por lo que esto implica cortar. La OMS, bueno, ya habrán escuchado esta definición durante todo el día. Les planteo lo siguiente. El suicidio regularmente se habla de un acto, pero no es un acto, es un proceso. Es decir, la persona que se suicida llega al final de un proceso. Se puede entender como un continuum, como una gradación creciente que tiene un punto de partida. Tal vez ese punto de partida es anterior inclusive a la aparición de las primeras ideas suicidas. Cuando empieza la ideación suicida es que hubo algo antes. Hay algo antes de la ideación suicida. Las alteraciones previas a la ideación suicida son alteraciones que se van a poder manifestar en la conducta. Al manifestarse en la conducta, entonces, quiere decir que tendría que haber un observador, alguien, un grupo de observadores que pudiera de alguna manera estar atentos a la modificación de la conducta. Puede ser la pareja, puede ser la familia, puede ser los amigos, puede ser, hay alguien en la escuela, hay alguien en algún punto donde se podría empezar a notar esa modificación, ese cambio en la conducta, ese punto, ese quiebre inicial desde donde se inicia este proceso que podría fatalmente llegar a terminar en un acto suicida. De ahí que la vulnerabilidad, entonces, vamos a entender que la vulnerabilidad se va a dar en este espacio previo, es decir, desde el momento en que aparece una modificación de la conducta hasta que se forma la ideación suicida, estamos hablando ya de vulnerabilidad. No hay vulnerabilidad solo desde la ideación suicida al acto suicida, no, hay una vulnerabilidad previa. Esa vulnerabilidad previa es el riesgo que puede tener una persona al recibir una agresión o una autoagresión. Supone una situación de fragilidad ante situaciones o circunstancias amenazantes. Por eso insisto en que es un proceso. Y en este proceso, esa fragilidad me puede estar dando a entender que ya hay una situación de riesgo, que ya hay una situación de peligro. Esta fragilidad, después de esta vulnerabilidad, puede conducir a la persona a quitarse la vida. Esta vulnerabilidad, por otro lado, tiene por lo menos 4 factores, 4 puntos determinantes que la provocan. Hay un factor biológico, hay un factor emotivo, afectivo, hay un factor social y hay un factor espiritual. Al leer el programa que teníamos preparado para el día de hoy, me di cuenta que el factor psicológico ya estaba muy desarrollado en varias conferencias. Entonces, quise trabajarlo así, solamente como una parte emotivo-afectiva, por lo que voy a comentar, y dejar esa parte psicológica que ya se ha desarrollado ampliamente. Haré un poco de énfasis en la parte social y centraré el fundamento de mi propuesta en la dimensión espiritual de la persona. En el factor biológico encontramos que Cyrulnik, en sus diferentes trabajos, y voy a estar citando directamente el libro que se llama Cuando el niño se da muerte. Hay algo en el desarrollo del feto, dice Cyrulnik, en donde empieza a gestarse una posibilidad de vulnerabilidad. Se refiere a ese rechazo emotivo-afectivo que puede haber del feto, y entonces se va a inhibir la producción de serotonina, que es un neurotransmisor que va a tener una función importante en la regulación de las diferentes funciones del lóbulo prefrontal. Esta ausencia de serotonina va a tener efectos
en la vida de la persona durante su vida en diferentes tipos de acontecimientos. Un conjunto de genes, cito a Cyrulnik, codifica la síntesis de una proteína que hace pasar la serotonina de una neurona a otra. En el cerebro de las personas suicidas se han encontrado menos serotonina en la córtex del lóbulo prefrontal y el tronco cerebral. Posteriormente, hacia el siglo XX, se va a hacer una investigación, fue muy importante, que se conoce como el modelo estrés-diátesis. Metz con otros hacen una investigación y entonces van a relacionar el origen de esta vulnerabilidad, todavía en esta parte neurobiológica, con dos factores, dos elementos importantes. Por un lado, la conducta suicida, por un lado la diátesis que es, el término significa predisposición, y puede haber una diátesis en el sentido de una condición genética, de experiencias vitales, de enfermedades crónicas que han pasado de una generación a otra generación y que de alguna manera hacen que la persona que va a ser vulnerable de alguna manera tenga esa predisposición para poder generar esa vulnerabilidad. Por otro lado, vamos a encontrar la fase complicada, difícil del estrés, de la alternativa de vida, de la forma de vida, y entonces vamos a estar viendo cómo esas dos condiciones, el estrés y la diátesis, dicen estos autores, generan esa posibilidad de vulnerabilidad. Entonces, estaríamos hablando que de la interacción entre marcadores clínicos como impulsividad, neuroticismo, pesimismo y desesperanza, que podríamos nosotros situarlo en la línea del estrés, junto con marcadores neuroquímicos, en este caso la disminución en la actividad del sistema serotoninérgico, puede dar lugar a una modificación, puede dar a una alteración que entonces gesta a esta persona, la puede ubicar en ese punto de vulnerabilidad. Sin embargo, esta parte de vulnerabilidad va a ubicarse, la persona, el paciente, la persona vulnerable, se va a ubicar en un triángulo, va a quedar encerrado en un triángulo. Por un lado, el odio hacia sí mismo por una importante disminución de la autoestima. Por otro lado, una extrema agitación en el cual el individuo se encuentra tenso y no piensa claramente, el estrés. Y por otro lado, la limitación de los recursos cognitivos, entrando en una visión túnel que ocasiona que el sujeto no pueda pensar más que en su problema, en el aquí y en el ahora. Es decir, este modelo estrés-diátesis más una condición psicosocial de la persona podría estar dando lugar a esa vulnerabilidad. El Cyrulnik sigue trabajando respecto de los niños y va a decir, por ejemplo, que esa vulnerabilidad se va a ver reforzada por los primeros años de vida del niño. Si el niño en los primeros años sufre agresión o violencia sexual y sufre el desapego de los padres, del cuidado de los padres hacia el niño, va a dejar al niño en situación de vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad no necesariamente va a desencadenar, va a desarrollarse en ideación suicida, sino se va a desarrollar en una creciente impulsividad a realizar acciones que comprometen su integridad personal. Cyrulnik no piensa que esto pudiera dar lugar a pensar en el niño una ideación suicida, porque dice el niño no tiene cabalmente la idea de lo que es la muerte, ni de lo que implica. Por eso él dice que se da muerte, no que se suicida. Por otro lado, viéndolo en una perspectiva diferente, en el pensamiento complejo, por ejemplo, se va a hacer énfasis en el factor social que se conoce como imprinting cultural. Hace un rato decía que la vulnerabilidad es el resultado
de una diátesis, es decir, de una predisposición. Es una predisposición que, por ejemplo, el pensamiento transpersonal, perdón, la psicología transpersonal, la ubica inclusive en una psicogenealogía, es decir, en una herencia intrafamiliar que se viene dando de una generación a otra generación. Esto da lugar a que en lo que Edgar Morin habla como imprinting cultural, nos esté diciendo pues que esos elementos de diátesis que se vienen pasando de una generación a otra van a darle un sello especial a la educación, al desarrollo del niño. En este sello vamos a encontrar lo que aquí podríamos sintetizar como cultura familiar, pero que a su vez es intra y transgeneracional. Esto se va a reforzar posteriormente con la cultura escolar y posteriormente con la profesionalización universitaria. Hay también un imprinting afectivo y emotivo que se manifiesta en hábitos, en creencias, en valores y en tradiciones. Y aquí vamos a destacar el horizonte de creencias de las personas. Regularmente se hace mucho énfasis en valores o se hace énfasis en tradiciones. Pero si seguimos la línea de Villoro respecto a lo que son las creencias, nos vamos a dar cuenta que esas creencias son una predisposición cognitiva para el conocimiento, pero también son una predisposición conductual. Es decir, que el horizonte de las creencias del sujeto va a ser un factor decisivo también en la conducta que pudiera llegar a seguir. En ambos casos, tanto del imprinting cultural como el imprinting afectivo, se va conformando un horizonte de conducta inicial desde el cual, en este caso el niño, en este caso el joven, el adulto, va a generar una actitud frente a situaciones críticas. Entre los factores de la vulnerabilidad, señalaba hace un momento el factor social. Uno de los elementos que voy a proponer para poder romper, anular, ayudar, combatir, resignificar la vulnerabilidad va a ser precisamente el factor social, los vínculos. El vínculo que la persona pueda llegar a establecer con otros. Estos vínculos vamos a considerarlos en este momento como vínculos sociales, pero son vínculos sociales que recientemente se han visto amenazados y disuelto algunos de ellos. De tal suerte, entonces, que lejos de encontrarnos en un espacio, en una dimensión social, en un horizonte social, que facilitara la generación de estos vínculos para la recuperación del sujeto, para la generación de un sentido de vida que anulara su vulnerabilidad, vamos a encontrar lo contrario. En Lyotard, en la posmodernidad explicada a los niños, nos vamos a dar cuenta cómo el abandono de la razón como generadora y de fundamento y de sentido de la vida es una constante. Entonces, cada vez encuentro uno más personas que sostienen que el fundamento y el sentido de su vida es estrictamente pragmático, materializado y economizado, tal cual. Y que cualquier persona puede dedicarse a la actividad que quiera, incluyendo delitos en asociación delictuosa, etcétera, siempre y cuando sea lo que a él le gusta y le interesa en la vida. ¿Dónde quedó ese acto reflexivo de racionalidad, de tratar de ajustar la conducta hacia un objetivo social? Hay una ruptura de un orden normativo basado en fundamento último. Encontramos hoy una simbiosis, aparece al mismo tiempo la exigencia de la recuperación de la vida con formas de manifestación violentas que al final de cuentas se justifican por sí mismas. Encontramos generación y sentidos a nuevos contextos de vida, pero no son nuevos contextos necesariamente que pudieran ser compartidos por otros. Tenemos la necesidad de superar los excesos de racionalización técnica en la conducta. Este panorama que nos ofrece Lyotard
va a derivar en el abandono de los grandes relatos y asumir esos pequeños micro relatos como alternativas de generación de sentido. Y en este momento ahí está ya una propuesta del pensamiento postmoderno, generación de un sentido de vida, probablemente a partir de pequeños relatos. Lipovetsky va a hacer otra lectura. En una pregunta, Lipovetsky nos marca la distinción modernidad-postmodernidad. ¿Cómo llamar a ese mar de fondo característica de nuestro tiempo, que en todas partes sustituye la coerción por la comunicación, la prohibición por el placer, lo anónimo por lo personalizado, la reificación por la responsabilización, y que en todas partes tiende a instituir un ambiente de proximidad, de ritmo y solicitud liberada del registro de la ley? Sin calificar, este es el contexto en donde intentaremos crear ese sentido de vida. Es un espacio donde se acabó el autoritarismo, las decisiones verticales, y hoy todo se resuelve por la vía de la comunicación. Los códigos normativos prohibitivos se sustituyen por códigos que generan placer, que generan bienestar, que generan sentirse bien, que generan el poder alcanzar objetivos complicados sin esa carga de dolor, de sacrificio, y sí, en cambio, se ve llenos de actividades donde el buen humor, la diversión, el gusto aparece. Desaparece lo anónimo y ahora el sujeto está personalizado. Ahora el sujeto tiene un rostro, tiene un nombre. Se acaba la cosificación en el mandato, en la obediencia, en llevar a cabo tareas conjuntas, y ahora se habla de responsabilidades. Ahora vivimos en un ambiente de proximidad, de ritmo y solicitud liberada del registro de la ley. Pero cuando parecía que todo esto ya nos había llevado a una situación distinta, aparece Bauman y nos habla de que estamos en un tiempo sin certezas, que vivimos una vida líquida, que vivimos una especie de modernidad líquida, que no puede mantener su forma ni su rumbo durante mucho tiempo, al igual que los líquidos, al igual que los líquidos que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Ahora las instituciones sociales son líquidas y también tienen la relatividad justamente de adaptarse al recipiente que los contiene, a las circunstancias en que se vive. Hablamos del amor líquido, por ejemplo, según Bauman, es decir, un amor que ahora ya no tiene instituciones, ya no tiene estructuras, y ahora se va a dar de acuerdo a cómo las condiciones sociales lo puedan llevar a necesitar. Es posible que gracias a la esperada infinitud de las experiencias mundanas por venir, no se eche de menos la eternidad. Puede, dice Bauman, que ni siquiera se note su pérdida. Vivimos por la obligación de ser libres, asumiendo los miedos y angustias existenciales que tal libertad comporta. Y ojo, en estos dos renglones vamos a encontrar condiciones necesarias, elementos importantes para poder hablar de la construcción de un sentido de vida. Los sólidos cancelan el tiempo. En los líquidos lo que importa es el tiempo. Los líquidos se desplazan con facilidad, se derraman, se desbordan, salpican, se vierten, se filtran. Los líquidos dan la impresión de ser menos pesados. Así tendrá que ser el sentido de vida para el sujeto de este tiempo. Un sentido de vida pesado, un sentido de vida que carezca del rigor, de la pesadez, de la obligación, del compromiso. Desde el inicio señalaba que estaríamos hablando de la construcción de este sentido de vida desde la perspectiva de la tanatología, porque durante mucho tiempo la tanatología se limitó al estudio de la muerte y sus procesos. Hoy la tanatología se refiere al análisis del ciclo vida-muerte para trascender, como lo indica el doctor Marco Antonio Polo Scott.
En este análisis del ciclo vida-muerte, entonces nos vamos a dar cuenta que hay dos puntos, dos elementos importantes a pensar por la tanatología: la vida y la muerte. Ya no solo la muerte, el duelo y sus procesos y los cuidados paliativos y todo lo que conlleva el proceso de muerte. Ahora lo interesante es que la tanatología también está abordando la construcción del sentido de vida. Está abordando también la posibilidad de encontrar alternativas, estrategias que permitan al sujeto construir su propio sentido de vida. Si esto es así, entonces la tanatología puede ayudar, puede apoyar el trabajo para evitar la vulnerabilidad o para resignificar esa vulnerabilidad y transformarla en sentido de vida. En concreto, entre los elementos que debemos aportar para la previsión del suicidio, para la previsión del acto final del suicidio, está justamente esta posibilidad de construir un sentido de vida desde ese continuum que señalaba al inicio de esta charla. Al inicio de esta charla decía que el suicidio no era solo el acto del suicida, sino era un proceso que se daba desde el momento en que aparece una problemática en el sujeto. Desde ese momento hasta el acto suicida hay un proceso, y que es durante ese proceso donde se hace vulnerable. Y en ese proceso donde aparece la ideación suicida es justamente el proceso donde se debe intervenir. Y ahí es donde me parece que la tanatología tendría que ayudar a construir un sentido de vida. Ese sentido de vida se puede ubicar en este esquema. Se inicia una posibilidad de un proceso suicida cuando hay una modificación o alteración de ciclo vida-muerte. Aquí, en el momento de la vida, hay algo que aparece, que hay una ruptura, y esa ruptura va a dar lugar a pérdidas significativas. En esto, entonces, la recuperación del sentido de vida me podría modificar, tanto la modificación en la vida de la persona como en la recuperación de esas pérdidas significativas. ¿Qué es lo que genera esta situación que pudiera generarse en ideación suicida? Hay cantidad de elementos. Está la crisis existencial, están las situaciones límite, está el colapso de estructuras, están las pérdidas significativas, está la anulación, ruptura o flexibilidad de los vínculos familiares. Y el día de hoy por la mañana, durante la conferencia del doctor Carlos Caudillo, una persona preguntaba si también la euforia podría generar un acto suicida. Y muy acertadamente el doctor contestaba que sí. Y en ese momento de que hacían esa pregunta y el doctor respondía, recordaba la muerte de un chico mexicano durante el Mundial de Fútbol de Brasil. Tal vez algunos lo recuerden, que saltó de un barco en plena euforia, en plena fiesta, en pleno festejo, saltó del barco y se mató. Es un acto suicida. Muy probablemente, sin conocer la historia de la persona, pero motivado probablemente por la euforia de ese momento. Un concepto que puede ayudarnos en esto es el concepto de mundo de vida. Dice Husserl que la relación del hombre con el mundo se da a través del mundo de vida. El mundo de vida es entonces el presupuesto básico de toda experiencia humana. Lo importante de este concepto de mundo de vida es porque dentro de las propuestas que voy a hacer está la propuesta de trabajar con la persona en la recuperación del sentido de su vida. ¿Y de qué manera se va a lograr esto? A través de modificar el mundo de vida. Es decir, las mismas relaciones del sujeto, las mismas acciones, lo que el sujeto ya esté haciendo, pero ahora resignificarlas. Ahora buscar una forma de relación de las acciones diferentes. Buscar una forma de relación de mí mismo, conmigo mismo, hacia el otro, hacia los demás. Esta significación, por supuesto, tendrá que darlas las llamadas ciencias hermenéuticas y no podrá ser producto de las ciencias empírico-analíticas. El sentido de vida por sí
no es algo dado al ser humano. Aquí hay que construirlo, aquí hay que desarrollarlo. No está prefigurado en su composición inicial como persona. Si hay una diátesis, lo decía hace un rato, pero no es una situación que no pueda modificarse. No es una situación que no pueda reestructurarse, que pueda resignificarse. El sentido de vida no lo impone ni la biología, ni la especie, ni la sociedad, ni la cultura. Es algo que se va construyendo a lo largo de la vida. Es algo en donde el sujeto asume lo que es, pero también lo que desea ser. Y las acciones del sujeto y las omisiones en la vida del sujeto van a ir también construyendo este sentido de vida. Por eso decía que el sentido de vida se da dentro del mundo de vida del sujeto. Supone que hay metas en la vida, supone una conciencia, supone una libertad y supone también la posibilidad de ir superando las diferentes necesidades que la persona va enfrentando a lo largo de su vida según las diferentes esferas de la existencia. Y en todo esto me parece clave el surgimiento o el resurgimiento o la resignificación de la espiritualidad. En un artículo que publicó en abril de este año, ya después de la pandemia del COVID-19, Leonardo Boff, se pregunta cómo vamos a hacer después de la pandemia. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Habremos aprendido algo? ¿O habrá sido inútil todo este sacrificio que ya desde abril se anticipaba iba a tener la humanidad? Y Leonardo Boff deriva y termina su propuesta en la gestación de una nueva espiritualidad tal vez nueva para el sujeto, tal vez nueva para la humanidad, tal vez nueva para las comunidades humanas. Y esa espiritualidad, a mi modo de ver, va a tener dos manifestaciones, dos posibilidades de ser. En ambas, el sujeto debe trascender. Puede trascender a partir de una religación amorosa con el otro, con la persona, con los sujetos, con las personas, con la naturaleza, con la vida, una nueva relación con los demás. Y en esa nueva relación con el otro, vamos a encontrar que esa relación tendrá que estar fundamentada en el amor, entendiendo por amor lo que Maturana sostiene que es la capacidad de aperturarse al otro. Esa apertura al otro va a ser necesaria, pero es una apertura al otro no en términos mercantilistas, no en términos técnicos de dominación o de control, sino es una apertura fundamentada en el amor que me lleve a la comunicación con el otro, o bien otra forma de espiritualidad que me llevaría al absoluto, a Dios, al amor, a la verdad, etcétera, en donde la misma relación con el otro con mayúsculas, tendría que estar fundamentada en el amor. En concreto, la espiritualidad va a dar lugar a la trascendencia. Si el sujeto es capaz, pues, de generar una forma de relación con el otro o con lo otro de manera distinta, considera Boff, entonces ahí mismo tendríamos la posibilidad de encontrar alternativas y formas de vida diferentes para, después de que termine esta pandemia, en la propuesta que hace Boff. Finalmente, me parece que hay tres ideas importantes para poder, en donde puedo concretar la propuesta que estoy haciendo. En una prevención primaria, se trata de generar alternativas y formas de vínculo afectivo, emotivo en el niño, que le conduzcan a una vida en donde esa vulnerabilidad no aparezca. Ya hace rato hablaba de la producción de serotonina. En una prevención secundaria, habría que atajar el problema de la vulnerabilidad en cuanto se presente. Ya decía que el suicidio es un proceso, no es solo el acto final.
En el caso que nos ocupa, ubicar en la estructura de la organización universitaria los sitios donde se podrá prestar apoyo, caso Universidad Iberoamericana, la Clínica del Bienestar Universitario. Habrá que reconstruir, y esto podría hacerse desde el Departamento de Reflexión Interdisciplinaria, organizar eventos como el día de hoy y sugerir programas de formación de profesores que trabajen fortaleciendo el sentido de vida en los estudiantes. No necesariamente deben ser cursos formales. A los que estuvimos en la vieja Ibero, recordemos la idea de los créditos libres. No tienen ninguna contabilidad de número para nada. Ahora, con todas las herramientas de la tecnología de la comunicación y proponer talleres que fortalezcan el sentido de vida de la comunidad universitaria, estar atentos a las necesidades y sugerencias de la comunidad. En este momento es donde podríamos nosotros intervenir. La prevención para el suicidio tendría que darse en este punto y no necesariamente solo cuando aparezca la vulnerabilidad. Justo lo que habría que hacer es, desde mi punto de vista, generar este sentido de vida que anticipe la vulnerabilidad. Una vez llegada la vulnerabilidad, el trabajo tiene que ser muy diferente. Y en una tercera propuesta, generar situaciones que fortalezcan el sentido de vida de la persona. Y aquí la propuesta es buscar relacionar al estudiante universitario con las situaciones reales de vida que tendrá que enfrentar una vez que salga de la universidad. Se trata entonces, en otras palabras, de fortalecer la dimensión espiritual de la persona. Muchas gracias. Muy interesante la ponencia. En realidad nos abres el panorama justamente de toda la trayectoria que se puede ver en torno a el suicidio, obviamente desde la perspectiva de varios autores. Creo que es muy enriquecedor ver las distintas aproximaciones y bueno, por supuesto, detenernos en esa cuestión de que no es justo el suicidio un solo acto, sino que es todo un proceso para llegar a él, ¿no? Creo que tus aportaciones han sido bastante ricas y bueno, pues los invito, por supuesto, a todos los asistentes a que hagan preguntas en el chat. Creo que es una excelente ponencia y creo que hay mucho que sacar de ella. Entonces aprovechemos a Leonardo y bueno, mientras ustedes piensan sobre todo este material que nos ha brindado el doctor Leonardo, les voy a presentar a nuestro segundo ponente pues de la noche ya. Y bueno, también escucharemos su propuesta. El doctor Alejandro Águila Tejada es fundador y director general del INISAC, Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Es licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental y especialidad en área clínica, maestría en Psicoterapia Psicoanalítica de la Universidad Intercontinental, eh, quinto semestre del doctorado en psicoanálisis, Universidad Intercontinental. Tiene diplomados en adicciones avalado por la Secretaría de Salud, SENCA, CONADIC, que es el Instituto Nacional de Psiquiatría y Fundación Ama de Vida, o tanatología por la Fundación Amor et Servitum AC, o introducción a la suicidología por el Centro Familiar para la Integración Familiar, CFIC, logoterapia por el Centro Familiar para la Integración Familiar, CFIC, conferencista a nivel nacional e internacional. Para quitar el fondo virtual, ¿no? Pero active su cámara primero. Perito en criminalista, Academia Internacional de Ciencias Forenses, hipnoterapia, certificado por la UNAM, creador del Grupo Apoyo Psicológico a Personas en Riesgo Suicida,
miembro fundador de la AMES, Asociación Mexicana para la Prevención del Suicidio y del Suicida, representante de la Red Mundial de Suicidólogos para México, Centroamérica y el Caribe. Ha publicado 3 libros que son Personalidad de niños suicidas, Cómo enfrentar la muerte y Suicidio, la última decisión. Tiene más de 100 artículos publicados en Internet. Es creador del sitio web suicidologia.com.mx, enfocado a la prevención y postvención del suicidio. Escritor y conferencista frecuente en programas Change TV, a Barlovento, con temas de salud mental, revistas digitales Hominis, Medusa, revista de psicología en la UNAM. Bueno, es muy extenso, por supuesto, su currículum. Solo voy a pues retomar, digo, obviamente me puedo expander muchísimo, pero quiero comentar que recibió el galardón Gold Elite en el 2014 por el Global Quality Foundation por la excelencia, calidad y proyección del INHISAC. Fue nombrado Héroe Nacional por el Canal 21.1 de la Ciudad de México por su labor altruista en la prevención del suicidio. Conductor del programa de televisión Salud TV, SOS, Adolescente en Casa, transmitido por Easy Televisión. Conductor del primer programa de radio web dedicado a la prevención del suicidio y todas las conductas autodestructivas, Decisiones Vitales, programa que fue ganador de la convocatoria 2015 sobre nuevos proyectos radiofónicos del IMER. Es nombrado miembro fundador de la Sociedad Española de Suicidólogos, miembro honorario 2016 del Instituto Mexicano de Desarrollo Humano e Investigación. Imparte consulta privada de psicoterapia a niños, adolescentes, adultos con riesgo suicida. Entonces, bueno, después de este amplio currículum, que por supuesto faltó de mencionar varias cosas, pues le doy la palabra a Alejandro Águila. Muchas gracias por tu presencia y los invito justamente a reflexionar, a que expresen sus comentarios en el chat y bueno, finalizando esta conferencia, pues ya la discutiremos y ya emprenderemos el diálogo. Adelante, Alejandro, muchas gracias. Alejandro, ¿estás aquí? ¿Dónde anda Alejandro? Sí, estaba, o sea... Sí, aquí estaba. Vamos a corroborar. Pensé que ya iba a tomar la palabra. Bueno. Probablemente tuvo alguna dificultad técnica. Si gustas dar entrada a preguntas para Leonardo, mientras trato de localizarlo, Silvia, para identificar qué dificultad técnica se le pudo haber presentado. Claro que sí. Bueno, hay un comentario de Rocío Rangel que dice: muy interesante ponencia, doctor Leonardo. Quisiera que expandiera sus ideas sobre qué actividades en concreto se pueden implementar para fomentar la trascendencia del universitario. Sí. Pero eso no sé si es para bueno, sí. Entonces, bueno, no sé si quieras contestar, Leonardo. Sí, con mucho gusto. Ya en el INPO, donde les comentaba que trabajo en la tanatología, se tienen experiencias muy importantes. En rigor, a veces no es necesario partir de cero. Es voltear a ver qué está haciendo bien el otro y tratar de echarlo a andar uno mismo. Todas las personas, todos los estudiantes, tenemos de alguna manera algunos pendientes, tenemos algunas pérdidas significativas, conflictos existenciales, situaciones que no se han logrado, frustraciones, preocupaciones, etcétera, que hay que trabajar, es decir, que hay que superar. Es decir, no hay que esperar a que una situación de esta naturaleza se convierta en una problemática para la persona. Insisto, no es cuestión solamente de suicidio. Esto que el sujeto no resuelve
esto que el sujeto tiene pendiente va a alterar su sentido de vida. ¿Por dónde va a salir? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si existe esta posibilidad, entonces, ¿por qué no pensar en trabajar en talleres, trabajar en grupos de apoyo, trabajar en diferentes perspectivas que se le ofrezcan al estudiante libremente, donde el estudiante encuentre espacios, pero espacios para vivir, para reflexionar, para recuperarse como sujeto? Y esto tiene que ser fuera del planteamiento curricular. Por eso hacía alusión a recuperar esa vieja idea de los créditos libres. Para muchos de los que estuvimos en esa vieja iberoamericana, lo mejor que nos pudo haber pasado fueron los créditos libres. Dos materias las recuerdo claramente, con Efraín González Morfín hablando del país y con Cabarrús hablando de antropología de la pobreza. En créditos libres y con personajes de ese nivel. Aquí podríamos intentarlo, pero en este otro sentido, es decir, con esa posibilidad de recuperar al sujeto en situaciones que el sujeto pudiera estar teniendo como situaciones complicadas o difíciles, y nosotros apoyarlo con esa recuperación de sentido de vida a partir de estas situaciones. Esta es una posibilidad. Muy bien, muchas gracias. Acá tengo otra pregunta, también dirigida a Leonardo, y es de Andrea Gómez Plata. Pregunta, ¿qué estrategia sugiere para fortalecer la dimensión espiritual de las personas? Yo creo que tendríamos que partir de este colapso de estructuras que estamos viviendo en este momento, donde una de esas estructuras que se está moviendo fuertemente es la relación con el otro. Es decir, de alguna manera esta pandemia nos ha alterado en nuestras relaciones con los demás. Sí, ahorita veo aquí a mis amigos de la universidad y me viene una nostalgia por esos tiempos en donde tomamos el cafecito y platicábamos y salíamos disparados a clase, etc. Esa ausencia del otro, esa carencia, esa desaparición del otro de pronto de mi vida, eso me lleva a pensar mi relación con el otro. Entonces, ¿por qué no pensar desde esta necesidad que estamos teniendo de la relación con el otro para poder entonces empezar a construir relaciones mucho más sólidas, vínculos más fuertes, darnos cuenta ahora sí de lo que perdimos, para darnos cuenta, para poder valorar aquello que en alguna vez pudimos llegar a ser y volver a tener una relación fuerte? Si el vínculo es fuerte, de verdad que esa relación no se rompe. Yo veo a mi querido amigo Alberto Segrera y me acuerdo de mi época cuando fui su profesor en psicología. Llegamos a crear vínculos tan fuertes con los estudiantes, que son vínculos que 30 años después se mantienen tan sólidos como siempre. Es ese tipo de relación al que tendríamos que estar buscando. Es decir, y eso es factible. Es cuestión de encontrar el tiempo y el espacio que pudiera fortalecerlo. Muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta de María Zorrilla Ramos. Dice, para el doctor Leonardo, como docentes en este periodo de contingencia, ¿cuáles son las señales que podemos detectar con la comunicación virtual y cómo podemos apoyar a las estudiantes que tienen actitudes que nos pueden preocupar? Sí, yo creo que esta situación virtual nos limita en la cuestión presencial, pero nos abre otras posibilidades en la situación virtual. Y es el tener, en el caso de la maestra María Zorrilla, que ella es la coordinadora de la licenciatura en Desarrollo Sostenible, en grupos que todavía no son numerosos, en grupos en donde todavía podemos identificar a la gente, en grupos donde todavía nos podemos saber el nombre de todos los estudiantes de las diferentes generaciones. Es ahí donde en ese contacto muy cercano y muy estrecho, como lo tiene María con los docentes y con los estudiantes, es donde se puede encontrar estas manifestaciones de necesidad del otro. No sé exactamente cómo lo esté trabajando con los estudiantes, sé que lo está trabajando, pero les platico cómo lo está haciendo con los docentes. De pronto nos reúne a todos y nada más para hablar,
no hay tema, no hay temática o problemas que resolver, es simplemente para hablar, y qué estás haciendo, y cómo vas, y la persona empieza a expresarse, empieza a escucharse uno al otro, empiezan a hacerse propuestas, y cuando nunca fue el objetivo hacer un curso de fortalecimiento de tecnología docente, simplemente el facilitar, por ejemplo, ese contacto con el otro, se abre esta perspectiva, pero no es suficiente. Sirunik, por ejemplo, cuando habla de niños, dice que habría que fortalecer a los profesores que inicialmente reciben a los niños en la primaria. Habría que capacitarlos para que pudieran detectar esa vulnerabilidad en el niño. Lo que para mí no parece nada, probablemente para un profesor experto, dice, espérame, este chiquito hay que hablar con él, hay que buscarlo, y es esa capacitación del docente. Pero yo no diría del docente, el docente está, nos habilitamos para dialogar con el otro tal vez, pero se necesita mirada experta. Y esa mirada experta es también a la que hay que darle estos espacios para que ellos pudieran detectar esta situación. Ya con la apertura y la disposición es un buen punto de inicio. Esto es indiscutible. Muchas gracias. Creo que sí es muy, muy buen consejo, muy buena aproximación a la problemática de los niños y que creen, bueno, ya llegó el doctor Alejandro, entonces, bueno, le doy la palabra a Alejandro Águila Tejada. Adelante. Silvia, muchísimas gracias, mil disculpas, errores técnicos fuera de nuestra injerencia y es un gusto, un enorme placer estar con toda la comunidad iberoamericana y quiero hacer una mención muy especial y me da mucho gusto encontrarme después de décadas, de años, con mi maestro, doctor Carlos Caudillo, quien me dio clases en la licenciatura en la Universidad Intercontinental, como un profesor destacado, muy querido por todos los alumnos de la universidad, y bueno, pues qué gusto reencontrarlo, y pues para todos los alumnos, y especialmente para él, sintiéndome un alumno que aprendió mucho amable de él. Vamos a iniciar con la presentación de la prevención del suicidio. Se habla mucho, pero lo que yo les quise compartir, lo que deseo transmitirles, es también basado en 30 años que he estado realizando de trabajo, viendo pacientes, haciendo investigación, escribiendo artículos y sobre todo empapándome de muchos colegas suicidólogos de Hispanoamérica para ir conociendo cada vez más. El fenómeno del suicidio es un fenómeno muy complejo. Créanme que todos los días aprendo, pero sobre todo de los pacientes. Entonces, vamos a compartir pantalla. ¿Me ayudas, Martín? Ok. Está para que se pueda proyectar. Unos segunditos. Y me hacen el favor de decirme si la alcanzan a ver. Porque está muy lento. No sé si sea la lluvia, pero sí se ha complicado el internet. No se ve la presentación, Alejandro. Está apenas abriéndose, ¿eh? Un segundito. Okay. En mi pantalla ya la empiezo yo a ver, empieza a abrirse. Excelente, ahora sí la veo, pero porque ustedes no, ¿verdad? No, nosotros aún no. Está, bueno, ya la pantalla ¿sí? En negro, pero falta la imagen. ¿No están viendo las imágenes? Ya, ahora sí. Silvia, ¿no están viendo las imágenes? Sí, ya estamos viéndolo. No sé si quieras... Excelente. Pues iniciamos con muchísimo gusto. No sé si quieras... Qué amable, Silvia, pues iniciamos. Para la
Ok, porque si quieres, si se te hace más Perdón, porque fácil. se corta tu voz, Silvia, si eres tan amable de repetir. Sí, que yo tengo acá tu presentación. Si quieres que yo comparta mi pantalla y ahorrar de tu internet para que no se corte tu voz, Ahí estamos. ahí estamos, exacto. Ok, La puedo yo ir guiando sin problema, Silvia. perfecto. Ok, adelante. Si cualquier cosa nos apoyan, si son tan amables. Sí, me están sugiriendo que puedes quitar tu video para que tenga más fuerza el internet. Oh, oh. Creo que ahora está pues peor la cosa. Bueno, vamos a esperar a que se conecte. Yo acá tengo su presentación, entonces es probable que si utilizamos el internet que yo tengo, pues él se pueda ahorrar justamente pues esta energía. ¿Cómo ves, Alejandro? Alejandro, ¿nos escuchas? Tienes tu micrófono apagado. Si nos escuchas, si gustas, abre tu micrófono. Ahora sí, perdón. Sí. Decía Silvia que si Ya les gustas, escucho ella va... perfectamente bien. Es que nuevamente me sacó. Decía Sí. Silvia que si gustas, ella puede ir presentando las láminas, Yo cierro aquí la la presentación. presentación para que Tú le vas nos diciendo proyecte cuándo va a través cambiando. de Silvia. Bueno, déjame ver cómo compartir pantalla y Share screen. Qué mal. este, oh, Dios. ¿Es esta? No. Dice prevención de suicidio y es con fondo negro y rojo. Ahí estamos, es esa. Ok, bueno, es esta. Bueno, déjame ver Allí cómo le estamos, hago qué amable. Pues adelante, Bueno, Gracias, qué amables. Pues continuamos. Entonces, la siguiente diapositiva les mencionaba que era en conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que precisamente es el 10 de septiembre, y que, bueno, la Organización Mundial de la Salud nos invita a que todos participemos, el sector salud, el sector educativo, el sector social, y bueno, pues a partir de hace 9 años casi, el Instituto Hispanoamericano de Suicidología se compone con 10 miembros fundadores el 13 de diciembre de 2011 con la intención de hacer prevención de suicidio en México, Latinoamérica, uniéndose 10 miembros para que de diversas áreas se incluyan campos tan importantes como el psicoanálisis, psicología, pedagogía, psiquiatría, tanatología, logoterapia, enfermería, terapeutas familiares, por mencionar solo algunos, pero pues como sabíamos, el fenómeno de suicidio es bastante complejo y hay que involucrar a muchas áreas. La siguiente, por favor. En el contenido de esta presentación tenemos la intención de hacer algunas definiciones, algunas estadísticas y epidemiologías, fases del comportamiento suicida e ir cerrando con conclusiones que nos van permitiendo aterrizar la información que hoy deseo compartirles. La siguiente, por favor. Sabemos que el estudio de la adolescencia, bueno, pues es un estudio de hace muchos, muchos años, generalmente en 1904, a través de Stanley Hyde, perdón. Él hace una investigación sobre la adolescencia. El doctor Sigmund Freud hace su postura sobre la teoría sexual en 1905 y pues surge allí el interés por el conocimiento de la pubertad, la adolescencia y toda la etapa juvenil. Recordemos que la adolescencia pues es cultural,
había momentos, etapas, culturas en donde la adolescencia no existía y se pasaba de la infancia a la adultez. La siguiente, por favor. Hay muchas definiciones de adolescentes. A mí esta me gusta porque se me hace más cercana precisamente a los jóvenes, en donde hay amor, hay dolor, hay odio, locura, experiencias que se viven, sonrisas, caídas, enseñanzas, necesidades, celos, alegrías. Esto es lo que vive, lo que atraviesa, lo que siente y conoce el adolescente en esta etapa tan importante de la vida. La siguiente, por favor. Pero tengo que compartirles la definición de suicidio y que esta palabra proviene de las raíces latinas sui, asimismo, y cadere, que significa matar, siendo pues, obviamente la definición, la acción de matarse a sí mismo. La siguiente. Las estadísticas normalmente no están muy cercanas, sobre todo hablando de suicidio, son aproximaciones que tenemos a través del INEGI, quien nos informa anualmente cómo está la situación de suicidios y de suicidios consumados. Hemos tenido un problema en la situación del estudio de esto debido a que a partir del año pasado, en lugar de poner suicidios, le ponen muertes violentas. Y con ellos se pierde mucho el número tal de suicidios porque se integran homicidios y todo tipo de muerte violenta. Sin embargo, lo que les compartí es lo último que ha informado el INEGI. La siguiente, por favor. Sabemos que dentro de nuestra población joven, estamos en el 2019 con personas de 12 a 29 años, representaron el 31% de la población total en nuestro país, es decir, en la tercera parte del total de habitantes en México. Para el 2000, la edad media de la población se encontraba en los 22 años y ya para el 2000 ha incrementado, que generalmente vemos de los 26 años hasta los 29 años en el 2018. Es decir, se ha ido agrandando lo que es la adolescencia. La siguiente, por favor. Se han hecho clasificaciones y creo que estas son muy recientes, de acuerdo a las generaciones, las décadas que se viven cada una de estas agrupaciones y pues características, funciones, formas de sentir y de pensar, que decimos que cada grupo de generación tiene diferentes características y funciones. Lo importante y lo que me gustaría recalcar respecto a la prevención de suicidio es que se ha hecho más compleja cuando el Internet ingresa en las nuevas generaciones. La siguiente, por favor. Se ha estudiado mucho a esta generación de los millennials. Creo que de todas las generaciones es la que más ha causado revuelo a nivel mundial, porque no solo son tecnologizados, sino han cambiado y han transformado su forma de vivir, de sentir. El anterior ponente hablaba mucho de la pérdida de sentido de vida y es algo que vemos mucho en estas nuevas generaciones. Por ejemplo, en cuestiones de cifras y números, en México viven 37.9 millones de jóvenes entre 15 y 29 años de edad. Curiosamente, esta población ya es la segunda causa de muerte en jóvenes en este rango de edades. De estos 14 millones elegirán por primera vez el presidente o eligieron en el 2018. 12.2 millones son vulnerables por no tener trabajo, según lo refiere la OIT, y 6 de cada 10 jóvenes trabajan en el sector informal, nos reporta el INEGI, y 1.209.000 jóvenes mexicanos no tienen empleo. Algunos de estos se menciona que hay como subempleos, que obviamente son temporales y no registrados. Es importante porque el joven en esta etapa requiere mucho sentirse funcional, útil, adquirir dinero, y el trabajo es un medio de ellos. La siguiente. Por favor. Ya la pasé. Aquí estamos. ¿Llegó? En esta infografía resaltan muchas cosas.
Yo les puse en estos círculos anaranjados los datos que deben de atenderse. El 65% de la población de jóvenes de hoy tiene una maternidad temprana. Esto va a transformar totalmente la visión del futuro, el plan, el deseo de vivir y sobre todo una condición en donde si no se planeó, no se organizó, va a generar muchísima discordancia, conflictos, problemas económicos, abandonos escolares y sobre todo cuestiones de salud si es una cuestión muy, muy temprana. La siguiente, por favor. Tendríamos que ver cuáles son los verdaderos problemas del adolescente. Aquí les quiero compartir que normalmente cuando los papás llegan a consulta con nosotros, nos informan exactamente cuál es la necesidad y el deseo del papá de la atención de consulta, que a veces no concuerda con lo que el mismo adolescente nos confiesa de por qué desea acudir a consulta. Mientras los papás hablan pues de trastornos de conducta, de bajo rendimiento escolar, de rebeldía, adicciones, etcétera, el adolescente nos dice, tengo problemas emocionales, tengo problemas de pareja, tengo unas cuestiones de adicciones, sobre todo al internet, o trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia. Algunos sí nos explican y nos abren su corazón mencionándonos las ideas suicidas, y otros más consideran que el alcohol y drogas, más que ser un problema personal, es un problema social. Incluimos también problemas de depresión y aislamiento que estén con pandillas o en situaciones rebeldes, con conflictos de autoridad, que se sientan inseguros en las relaciones sociales o no sientan que saben socializar adecuadamente, que empiecen o inicien su vida sexual sin protección, sobre todo lo más común, y sobre todo que tengan estas actitudes temerarias que desde la suicidología le llamamos conductas autodestructivas por el riesgo en el que exponen su integridad y su salud. La siguiente, por favor. En esta gráfica, lo importante, y puse en rojo, exactamente las poblaciones que mayormente llegan a intentar el suicidio y algunos a consumarlo. Más mujeres que hombres, y generalmente esto tiene que ver con el método, más el método de la mujer es menos letal, el del hombre es mucho más fuerte, usando arma de fuego, ahorcándose, tirándose de un precipicio, y la mujer no, la mujer generalmente yo he mencionado que a veces es vanidosa hasta en la muerte, entonces no quieren verse feas y generalmente sus métodos son menos drásticos en la cuestión física, toman pastillas o se cortan las venas y de esta forma es más rescatable la mujer cuando intenta quitarse la vida. La siguiente, por favor. Se ha hablado a nivel mundial de cuáles serían realmente los problemas de la juventud. Hay un día para los jóvenes, que es el 11 de julio, y generalmente hablan de las situaciones amorosas, económicas, sociales, pocas oportunidades de empleo y una serie de situaciones en donde sienten que no están pudiendo enfrentar ni resolver, que no está en sus manos. Esto es importante porque lleva a una sensación de desesperanza, característica que encontramos en la mayoría de los pacientes suicidas. La siguiente, por favor. La tasa de suicidios en jóvenes de estas edades que les mencionaba, de 15 a 29 años por cada 100,000 habitantes, ha ido incrementándose año con año. El INEGI empezó reportando en 1995 los primeros casos y para el último informe 2017 nos dice que mayormente es en hombres sobre mujeres, generalmente es 4-1, precisamente porque el hombre no tiende a atenderse, el hombre no expresa sus emociones y el hombre utiliza métodos mucho más letales. La siguiente, por favor. Cuando exploramos, investigamos, hacemos estadísticas, tenemos una congruencia con respecto a lo que informa el INEGI y es en cuáles son los motivos cuando mayormente un adolescente decide quitarse la vida y nos menciona 3.
El primero, el hogar. El hogar en donde se gestan una serie de situaciones, de condiciones, problemas, en donde el adolescente se siente atrapado y cree que no puede salir, que no puede enfrentar a los padres o no puede resolver los problemas. Generalmente es el hogar mayormente en donde van a partir las condiciones adversas con las que un adolescente se siente enfrentado. La siguiente, por favor. Con los datos estadísticos nos ayuda a entender la población exactamente más vulnerable y generalmente las mujeres presentan tasas superiores de ideación suicida y de comportamientos suicidas, excepto suicidios consumados, más los varones. Aquí es importante porque en esta ideación generalmente la mujer tiende más a buscar ayuda, a pedir consejos, a acercarse a un especialista o algún amigo o alguien que le pueda ayudar. La siguiente. La tasa de suicidios consumados es 3 veces mayor en hombres. Es a veces mucho más difícil detectar en hombres porque lo calla, pero la conducta no verbal, estas conductas paraverbales, nos pueden estar identificando exactamente que alguien está pensando en quitarse la vida. Entonces hay que hacer como una lectura, no solo de lo que dice, sino de lo que actúa. La siguiente, por favor. Entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad, el suicidio ya se ha convertido en la segunda causa de muerte después de los accidentes. Pero a partir del año pasado, el INEGI abarcó hasta los 29 años de edad y sí, continúa los accidentes como primer causa de muerte en los adolescentes. Pero algunos pacientes nos han referido cuando intentaron quitarse la vida y no lo lograron, que el accidente que ellos tuvieron fue provocado precisamente para que su suicidio no se viera como tal y que se pensara que era mejor un accidente. Es decir, son accidentes camuflajeados, escondiendo una ideación y una intención suicida. La siguiente, por favor. Con respecto a las estadísticas en México de suicidio juvenil, se tiene una tasa alrededor de 4 suicidios por 100,000 habitantes. De 1970 hasta el 2007 se incrementó más del 270%. ¿Por qué este dato nos debe impactar? Porque ninguna enfermedad ha crecido tanto, ni el cáncer, ni el VIH-Sida, inclusive las enfermedades degenerativas. Nada ha crecido tanto en tan poco tiempo como es el número de suicidios. Sabemos y repetimos que es la tercera causa de edad, de suicidios en las edades de 15 a 21 años de edad y 3.321.000 jóvenes entre los 12 y 29 años de edad manifestaron por lo menos haber tenido una ideación suicida. Hemos podido hacer un trabajo en toda la República Mexicana y curiosamente de los 32 estados que tenemos encontramos en los extremos, estamos hablando de los estados del norte y de los estados del sur, donde mayormente se está dando esta ideación e intento suicida. Chihuahua ocupa el primer lugar ya por 3 años consecutivos, especialmente en la ciudad de Ciudad Juárez, en donde hicimos una investigación con 52 escuelas secundarias y preparatorias y más del 80% de los estudiantes que fueron encuestados manifestaron ideaciones suicidas. Es muy alto. Por ello, la necesidad de lo que estamos haciendo y trabajando hoy, que es prevención de suicidio, y es conocer un fenómeno. La gente me dice, ¿qué es lo que podemos hacer? Y yo siempre les digo, investigar. Antes de abordar, antes de atender, antes de tomar acciones frente a la prevención de suicidio, hay que investigar la población. Son muchos México, son muchos estados, muchas condiciones, y si esto se hace adecuadamente, seremos más acertados en la atención. Pero primeramente, investigar. La siguiente, por favor. Pues ya son todas las que tengo. Había una más, ¿no? Ay Dios, pues ya no jala. No tiene ninguna más. No. Es que eran 30, no sé en qué número de diapositiva vamos.
a veces al Vamos, convertirse en es que no PDF sé. se cortan un poco. Ya, con Es- razón, seguramente hubo un corte allí. No son hay ningún 20, problema. estamos en la 20. Ah, está, bueno, ya le Ya, ya hice, se pudo. pero ya no está en pantalla completa. A ver, déjame ver si. Ahí se lee bien. Sí, no hay Yo la veo problema. bien, ¿eh? Ok, ok. Así ya puedo acceder al chat también. Excelente. Qué amables, muchas gracias. Pues efectivamente, hablando un poco de epidemiología, podemos ir conociendo, identificando qué hay detrás de la intención y de la ideación suicida. A ver si podemos ver la siguiente. El Distrito Federal, curiosamente, no es el número 1 a nivel República Mexicana. Yo digo que cuando se habla de estadísticas, a veces está como la casa de bolsa, de repente un estado a la alta, de repente otro estado a la baja, pero lo importante aquí del Distrito Federal es que curiosamente hay más investigación que en otros estados. El Distrito Federal es un estado que tiene muchísimas variaciones con respecto a la cuestión económica, la cuestión social, la cuestión ideológica. Es un centro donde convergen muchas personalidades, muchas condiciones de vida, es decir, afloran las condiciones para hacer la investigación, a diferencia de algunos estados donde las poblaciones indígenas son las que mayormente hay que investigar porque son las que menos se trabaja o menos se estudia, más se estudia en las poblaciones urbanas que en las poblaciones no urbanas. Entonces, por ello, el Distrito Federal tiene, diríamos, como más datos o más números respecto al suicidio. La siguiente. Lo que les quise mostrar aquí en esta diapositiva es cómo está la situación de los decesos anuales, donde los homicidios están a la alta, los accidentes de tránsito en siguiente rubro y los suicidios. Sin embargo, sabemos que muchos datos no se registran. ¿Qué pasa con estos números? Generalmente el INEGI para recibir los números en suicidios es a través del Ministerio Público, es a través del Servicio Médico Forense y de los hospitales. Pero si no llegan a cualquiera de estos tres lugares, difícilmente se cuantifican. Y a algunos que sí llegan, por ejemplo, como los hospitales, se les pide cambien el motivo de muerte por varias razones. Alguna vergüenza, otras culpa, algunas más tiene que ver con la cuestión del seguro de vida, que no cubre el suicidio. Y entonces, en el cambio del motivo de muerte, pues se van perdiendo mucho de los números reales con respecto al suicidio. La siguiente, por favor. Para ir entendiendo las condiciones o situaciones que llevan a los jóvenes al suicidio, sabemos que las enfermedades físicas son un factor de riesgo importante, pues especialmente porque son que llevan mucho tiempo, es decir, crónicas, los han incapacitado, y aquellas que se acompañan de gran dolor crónico y que no responden a un tratamiento de sedación. Un dato importante, hemos encontrado que mayormente hay ideación suicida en quien adquiere una discapacidad que quien nace con ella. Entonces hay que tomar muy en cuenta que alguien que por un accidente o por una condición de enfermedad o alguna otra causa adquiere una discapacidad tiene que ser atendido emergentemente, sobre todo los primeros 3 meses después de haber adquirido la discapacidad, porque esto va a permitir saber qué tanto riesgo hay respecto a que se quieran hacer daño. Normalmente a los jóvenes, pues cualquier enfermedad los merma mucho, no les gusta estar enfermo, bueno, a nadie, pero especialmente el adolescente vive la situación de la enfermedad como una limitante para poder realizar, sobre todo la vida social que tanto le interesa y desea. La siguiente, por favor. Algunas enfermedades asociadas, sobre todo de tipo mental, y esto lo vemos en los manuales del ICD-10, del DSM-5, en donde las cuestiones del estado de ánimo
son las principales causas. ¿Qué encontramos? Depresión. Y créanme, es todo un tema, porque he encontrado una gran dificultad. El paciente acude a nosotros y nos dice, pues el médico me recetó, me dijo que tenía depresión, pero no les dice exactamente qué tipo de depresión, no está muy preciso, no está muy claro, y en la mayoría de los casos les dan medicamentos sin darles información. Entonces, los medicamentos atenúan los síntomas, pero no ven las raíces del problema, y esto hace que el paciente pues continúe con los conflictos que lo llevaron a la ideación o la intención suicida. Dentro de las depresiones más frecuentes que encontramos como riesgo en jóvenes es la bipolar, diríamos la número 1, que es la que lleva mayormente por estos radicales cambios de estado de ánimo a la intención suicida. La siguiente, por favor. Con respecto a las adicciones, bueno, pues dirán, Alejandro dice que también es todo un tema, pero es la realidad. De adicciones podríamos hablar muchísimas horas. Lo que sí sabemos que hasta el 25% de los pacientes con dependencia al alcohol y otras toxicomanías se suicidan. Y esto tiene que ver también con conductas autodestructivas, con la poca conciencia de lo que hace la sustancia en su organismo y en algunos casos el exceso de consumo, la abstinencia como factores que acompañan a estas condiciones del deseo de quitarse la vida. Entonces, alguien que está en el camino de las adicciones o que está en un estado ya de adicción instaurado, por supuesto que requiere una atención, no solo desde el punto de vista de la farmacodependencia, sino también en el riesgo suicida. La siguiente, por favor. En el inicio nos llega el paciente, en qué momento se encuentra de esta condición suicida, y lo pusimos a manera como de escalera para que pudiera gráficamente y didácticamente entenderse. Vamos a verla, por favor. Aquí está la famosa escalera. Inicialmente hay en el sujeto un deseo de morir, y este puede ser nada más un deseo temporal, ocasional, que no está permanentemente en el individuo. Cuando hablamos de ideación suicida, aquí esta idea ya tiene un concepto claro de muerte, ya se piensa que la muerte es una opción. El siguiente paso, el siguiente escalón, ya es el preocupante, porque haya una planeación. Cuando hay una planeación se habla del día, del método, las condiciones, el horario, y todo lo que está alrededor de lo que podría ser un plan suicida. Mucho ojo, aquí empiezan los puntos rojos para ir previendo. Ya con el intento suicida puede venir, obviamente, en un intento frustrado, que de todas formas el paciente requiere una terapia, o el suicidio consumado. Cuando se da el suicidio consumado, el trabajo que hacemos es con los familiares, y ese trabajo le llamamos posvención. Es todo un trabajo suicidológico y tanatológico que permite que las familias se les acompañe, se les ayude, se les enseñe, se trabaje las condiciones adversas que dejó el suicida, como el por qué o esta condición que lleva a mucha culpa de la acción o la omisión que tuvieron los familiares de alguien que ya decidió quitarse la vida. Entonces, repito, tanto en el intento frustrado como en el intento consumado, hay necesidad de hacer un trabajo con el paciente si sobrevivió y con la familia o el entorno cuando no sobrevive el paciente. La siguiente, por favor. Dentro de las fases del proceso suicida, cuando se habla de este deseo de morir, mucho ojo, necesitamos escuchar al paciente y cómo está ese deseo. Aquí les pongo yo que generalmente representa la inconformidad e insatisfacción del sujeto, pero si está en la adolescencia, sabemos que es también parte de. Entonces, el sujeto puede decirnos, la vida no merece la pena vivir, ¿para qué vivir de esa manera? Lo mejor es estar muerto, o ¿para qué estoy en este mundo?
¿O para qué me trajeron? Una serie de reclamos que tiene más que ver con un estado depresivo. Insisto, que se les habla mucho a los pacientes que es temporal y se puede atender. La depresión es una enfermedad curable. La siguiente, por favor. Vamos a ir concluyendo y creo que estos puntos sí pueden concientizarnos respecto a lo complejo que es el suicidio, a entenderlo más que juzgarlo, criticarlo, opinar y prevenirlo, porque insisto, siempre la información es prevención. Partiendo de que el suicidio no es una condición patológica primaria, entendiendo que se debe entender al suicida desde una óptica integral. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud nos establece que el ser humano es un ente biopsicosocial y espiritual. Entonces tenemos que ver y atender todas las áreas del individuo, no nada más un aspecto biológico o psicológico, sino qué pasa con él en su entorno, qué pasa con él consigo mismo, en su interior, en su psique, en sus emociones. Es decir, ver al individuo integralmente. Siempre debe ser valorado también integralmente. Nosotros en el Instituto Hispanoamericano de Fisiología recibimos al paciente y hay también un apoyo familiar. Esto me parece importante que lo sepan porque cuando hay un intento suicida frustrado, nos llevan al paciente y nos dicen, pues, hay que lo vean, hay que lo atiendan. Y yo hago un poco la analogía de es como llevar el coche al servicio, le hacen alineación y balanceo, servicio completo y luego me lo regresan bien, ¿no? Pues no, hay que involucrar a la familia para que la familia también sea parte de la solución, porque también formó parte del problema. Y si la familia apoya, ayuda y sobre todo se informa, tiene mejor pronóstico el paciente. Si esto no ocurre, tengo que decirles que hay mal pronóstico para el paciente, porque lo regresamos a ese ambiente disfuncional, tóxico, con conflictos, etcétera. Entonces, insisto, tratar de involucrar a sus redes de apoyo, a sus redes sociales, y esto lo va a hacer sentir al sujeto más integrado. Debemos, por supuesto, proporcionar un tratamiento multi e interdisciplinario. Hay muchos casos en donde además del psicoterapeuta, el suicidólogo, también está el psiquiatra. Sí, los medicamentos ayudan, pero necesitamos hacer una mancuerna con el psiquiatra. Normalmente lo que ocurre es que trabaja por su lado el psiquiatra y por su lado el psicoterapeuta y luego no compaginan porque el paciente tiene demasiados medicamentos o en el momento que siente cierta mejoría deja el tratamiento terapéutico, o pacientes en terapia que no quieren medicamentos porque tienen miedo de caer en una adicción o que hay muchos mitos respecto al medicamento. Entonces hay que trabajar con ellos, hay que informarlos, sensibilizarlos en que si es necesario, el medicamento es una herramienta muy valiosa, importante, que los va a ayudar a sentirse mejor, pero que esta herramienta sale en otro momento y no permanece en el individuo largo tiempo, ni debe ser muy intenso. Hay una frecuencia de inicio de medicamentos hasta que llega a su estado máximo de dosis y se va reduciendo. Un medicamento que ingresa en el organismo del paciente, si es bien controlado, puede salir sin ningún tipo de problema, no generar mayores consecuencias ni adicciones. Esto hay que explicarle al paciente y si trabajamos con el psiquiatra en donde haya un solo expediente para que en ello sepamos qué está pasando con el psiquiatra y qué pasa, el psiquiatra sepa qué pasa en psicoterapia, por supuesto, siempre el mayor beneficiado va a ser el paciente. Aquí sumamos al terapeuta familiar, que por supuesto va a hacer un trabajo para entender qué elementos están ahí incluidos dentro del paciente con la familia, pues identificando roles, dinámicas, funcionamiento consciente e inconsciente que se da dentro de la familia y que los ayude a pasar este proceso en donde el intento de suicida generó muchas condiciones y seguramente alguno de los integrantes quedó mucho más sensibilizados, afectados o conflictuados. Con este equipo inicialmente trabajamos. Si en algún momento dado el paciente requiere algunos estudios de laboratorio, de gabinete o inclusive cuando se exacerban los síntomas y el paciente requiere un internamiento, hay que hacerlo. En la mayoría de los pacientes tienen miedo al hospital psiquiátrico por todos los estigmas que hay al respecto. Muchos de los pacientes dicen, es que es el lugar de locos, es que yo no estoy loco,
o de allí no me van a sacar, y una serie de miedos que pueden darse al internamiento. Entonces se hace todo un trabajo en donde le llamamos la referencia asistida. ¿En qué consiste esta? En que se le lleva al paciente a que se le ingrese con una persona conocida por nosotros, en donde se le va a dar una atención adecuada, una información necesaria, porque requerimos, por supuesto, que se sienta seguro, que se sienta bien. Aquí lo que buscamos es darle todos los elementos para que el paciente y la familia se sientan bien atendidos, se sientan que hay una línea de trabajo y que esta va a ser siempre en beneficio del paciente. La siguiente, por favor. Sí, quiero comentarte que se nos acabó el tiempo, entonces, bueno, si quieres cerrar brevemente tu exposición, que está, bueno, muy, muy interesante, pero bueno, sí, ya se nos vino el tiempo encima. Tenemos algunos comentarios, por supuesto, que han generado tu plática, pero bueno, pues ahora sí que los menciono rápidamente. No sé si quieras cerrar. Sí, por supuesto, Silvia, muchísimas gracias. Bueno, pues la necesidad de informarse, de que el tema de suicidio se hable cada vez más. Y por último, requerimos, por supuesto, una ley para la prevención del suicidio. Hemos estado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, hemos llevado una propuesta de ley y esperamos que esto beneficie a la sociedad acá en México, porque existiendo una ley para la prevención del suicidio, se van a involucrar el sector salud, sector educativo y sector social, que son los tres actores que podríamos ir informando, orientando para que se haga un trabajo suicidológico de calidad, de servicio adecuado y sobre todo de ayuda a quien lo requiere. Gracias, Silvia. Gracias a todos los que nos acompañaron. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Fue muy enriquecedor tu plática. Nos mostraste estadísticas muy reveladoras que tienen que ver tanto con el género como con el contexto mismo en donde se fomenta este tipo de comportamiento y que, bueno, finalmente das una salida justo para prevenir y para evitar este tipo de acciones. Entonces, bueno, sí te agradezco mucho esta ponencia. Tengo acá un comentario de Javier que dice: es muy importante esto que dice el doctor Alejandro, la utilización de medicamentos psiquiátricos, hay que romper tabús y prejuicios de muchos psicoterapeutas en su uso, pero como él dijo, es en bien del paciente, ¿no? O sea, es decir, ese es un tema que se puede ampliar y que sí tendríamos que detenernos en situaciones específicas para poder utilizar este tipo de fármacos, ¿no? Entonces, creo que sí abriste muchas preguntas que finalmente habría que tratar más a fondo y que, bueno, sí nos planteaste dudas y justo preguntas que todavía extienden estas investigaciones. Te agradezco muchísimo, Alejandro. Gracias. También agradezco muchísimo a Leonardo. Fueron ponencias muy, muy interesantes. Y bueno, pues para terminar, como ya se nos vino el tiempo encima, pues acá tengo las constancias. No sé si ahí se ve. No. ¿O no se ve? Ya. No se ve. Gracias. Bueno, tengo acá en compartir pantalla. Bueno, no sé si están ya visibles las constancias, pero bueno, en realidad quiero dar este reconocimiento a nombre de la Universidad Iberoamericana a cada participante. Les agradezco también al público. Ay, no sé dónde estoy, no sé qué están viendo ustedes, pero bueno. Pero también la presencia de los asistentes, muy, muy importante para que se dé este coloquio que pues ha sido muy, muy rico, muy enriquecedor. Y bueno, quiero cerrar el panel para anunciar que sigue la clausura y posteriormente a las 8 de la noche el evento artístico El latido que nos deslumbra,
poesía y música vivas de América Latina. Vale muchísimo la pena y pues todos están cordialmente invitados. Pues les agradezco su asistencia y pues sigan acá. Le doy la palabra a la doctora Mónica, lo que es lo que toca en el programa, para que cierre este coloquio tan interesante. Muchas gracias.